Muy buenos días, tardes, noches. Yo soy José Luis Pérez García y en el video de hoy vamos a estar viendo las simulaciones y si nos dio el resultado correcto. Lamento la calidad del video, hubo unos inconvenientes en cuanto al software, pero aún así vamos a probarlo. Aquí podemos ver el, el ejercicio, el problema 3.2. Aquí tenemos el circuito. Nos da como respuestas los voltajes de B1 es igual a 0 voltios y B2 es igual a 12 voltios. Aquí en la simulación, aquí tenemos el circuito y nos dan los voltajes de menos 8.57 pico voltios y 12 voltios. Aquí pues sí concuerdan nuestros resultados, solamente que aquí el software por sus cálculos toma en cuenta un voltaje demasiado pequeño que al momento de hacer nuestros cálculos pues no se toma en cuenta, entonces pues es una variación casi insignificante al momento de nuestros cálculos en sí. Ahora vamos al siguiente problema, que es el 3.4. Aquí vamos a sacar las corrientes. En mi ejercicio, bueno, en el ejercicio dan solamente los resultados de I1 e I2, que son esos dos primeros, que son 2.6 amperios y 5.3 amperios. Si nos vamos a la simulación, aquí este es el ejercicio y vemos que sí nos da 2.6 amperios y 5.3 amperios. Aquí en los cálculos nos dio 0, igual que en el ejercicio pasado, da pico amperios, entonces son cantidades casi insignificantes al momento de tomar nuestros cálculos, entonces pues no se toman en cuenta. Ahora para el siguiente ejercicio, que es el 3.16, aquí vamos a sacar los voltajes B1, B2 y B3, que es 18 voltios, 6 voltios y 13 voltios. Bueno, ahí me faltó mencionar los decimales. Aquí vemos en la simulación vamos a esperar a que se cargue. Vamos a ponerle trace, cursor, display, y ahí podemos ver los voltajes que sí concuerdan con los que hicimos los cálculos en este ejercicio. Se me olvidó mencionar que en los pasados, por ejemplo en el primer ejercicio, lo que se hizo uso fue análisis nodal para sacar los resultados. Aquí están los cálculos respectivos para hacer lo que sería el análisis nodal. Para el segundo, igual se hizo análisis nodal y posteriormente se obtuvieron las distintas intensidades con las ecuaciones que ya teníamos, bueno, que sacamos durante el procedimiento. Para lo que usamos fue igual un análisis nodal. Ahí tenemos el procedimiento, utilizamos ecuaciones de ley de Ohm también. Ahora vamos con el siguiente, que es el 3.8. Aquí íbamos a sacar B0. B0 vemos que nos da 12 voltios. Vamos a ir a la simulación. A ver si es el circuito. No. Aumento un poco las dificultades técnicas. Bueno, es damos simular, esperamos a que se simule bien el circuito. Vamos a simulation, digo a trace, cursor, display. Vemos que sí nos da efectivamente 12 voltios por pues el voltaje que seleccionamos aquí en el software. Para igual se hizo uso de análisis nodal. Aquí están todos los respectivos cálculos que se tomaron en cuenta. También se hizo uso de matrices y solución de una matriz 3x3. Aquí tenemos el ejercicio 3.18.
Nos da respuestas B1 es igual a 30 voltios, B2 60 voltios y B3 60 voltios. Nos vamos a el software. Aquí está. Vamos a compilarlo. Vamos a trace, cursor, display. Y aquí vemos que efectivamente nos dan los mismos voltajes que nos dieron en el ejercicio pasado. Bueno, en el ejercicio propuesto. Aquí de igual manera se hizo análisis nodal, solamente que aquí se hizo por medio de supernodo a causa de tener un voltaje entre dos nodos, entonces se resuelve también por supernodo. Aquí se me olvidó mencionar que también el 3.8 se resuelve por medio de supernodo al tener un voltaje entre los nodos B2 y B3. Bueno, ahora pasemos con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tenemos los cálculos del ejercicio 3.18. Vamos con el 3.2 o bueno 3.20. Aquí tenemos nuestro circuito, ahí tenemos los resultados, que B1 nos da menos 3, B2 nos da 4.5 voltios y B3 nos da menos 15 voltios. Nos vamos aquí y lo simulamos. Vamos a trace, cursor, display. Aquí nos da que efectivamente nos dan los mismos voltajes, que serían menos 3, 4.5 y menos 15, pues en los respectivos puertos. Y efectivamente pues nos da menos 3, 4.5 y menos 15. Para este igual se hizo análisis nodal, pero se hizo por supernodo a causa de tener una fuente de voltaje entre dos nodos que estamos analizando. Después vamos al 3.41. En este ejercicio se encargó sacar la intensidad I. Ahí la podemos ver en el circuito. Se resolvió por medio de lazo. Vámonos al circuito. Y ahí podemos ver que I nos da 1.18 amperes. Igual que en nuestro cálculo hecho. Aquí pues varía un poco por los decimales, por eso es por el uso de decimales durante las ecuaciones. Y aquí pues nos da el resultado de forma directa por el sentido que toma el cálculo PSpice. Como ya dije, pues se resolvió por medio de análisis de lazo. Vamos al siguiente, que es el 3.44. Aquí nos pide sacar I0, que da menos 26 amperes. El 3.44, el problema. Nos vamos al circuito y podemos ver que nos da la intensidad 26 amperes. Esto ya varía en el signo a causa del punto en el que PSpice está tomando la medición en esta resistencia. Por ello aquí, por ejemplo, en este punto nos da 26 amperes positivos, y en nuestro análisis hecho a mano nos da menos 26 amperes. Eso es por el punto en el que se toma de referencia del chequeo. Se resolvió por superlazo a causa de que tenemos una corriente entre dos lazos, entonces se resuelve por superlazo, no por un lazo normal. Aquí están todos los cálculos. Después tenemos el 3.51, que nos pide V0, voltaje V0, y nos da un voltaje de 20 voltios. Nos vamos aquí al circuito y lo vamos a compilar para pues observar que sí nos da dicho valor. Esperamos a que se compile.
Le damos a Trace, Cursor, Display. Nos da que efectivamente nos da 20 voltios. Aquí lo estamos midiendo, entonces sí nos da el resultado requerido. Aquí pues se hizo igual un análisis de lazo, solamente que pues aquí ya se hizo análisis de lazo directo, no se hizo análisis de lazo, super lazo, se hizo lazo normal. Vemos entonces que si nos da nuestro resultado. Aquí tenemos el problema 3.6 que nos pide calcular la potencia disipada de cada resistor. Aquí pues yo lo hice por análisis nodal y las potencias nos dio 64 en la resistencia 1 de 1 ohmio, 576 en la resistencia de 4 ohmios, 184.32 watts en la resistencia de 8 ohmios y 154.88 watts en la resistencia de 2 ohmios. Entonces nos vamos al circuito para checar esos valores. Vemos que sí, en la resistencia en esta resistencia nos da 64 watts, en esta resistencia nos da 576 watts, en esta resistencia nos da 184.3 watts y aquí 154.9 watts, igual a nuestros cálculos que hicimos. Aquí pues sí varía un poco también en decimales, pero eso es por los cálculos y los decimales que tomamos en cada cálculo. Pero pues podemos ver que efectivamente nuestros cálculos de análisis de nodo sí resultó y sí funcionó en la simulación. Bueno, ahora checando el ejercicio o el problema de 3.61, aquí tenemos el circuito. En este caso se pide la ganancia entre las dos corrientes, entonces la simulación no es tan necesaria. De todas maneras, pues aquí está. Ahora pasando con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí está todo el cálculo que hice. Lo que hice fue asignar un valor a la corriente IS y de ahí ya sacar lo que sería el valor de esta malla y de ahí ya sacar lo que sería la ganancia de IS sobre I0. Bueno, ahora yendo al problema 4.11, aquí tenemos el circuito. Lo que se pide es sacar el voltaje B0 de este circuito, pero utilizando ley de la superposición que diga. Aquí tenemos el resultado y la simulación es la siguiente. Aquí tenemos el circuito. Ya de primeras creo que bueno, voy a simularlo. Aquí a Trace, Cursor, Display. Aquí veo que el valor del voltaje me sale distinto a lo que sería el cálculo. Lo más seguro es que me haya equivocado en alguna suma de este problema. Pero estos son los valores que debería dar el amperes, 1.8 amperes, y el voltaje entonces sería 18 voltios. Bueno, yendo al siguiente ejercicio. Bueno, quizás en superposición pues se puede aplicar los distintos métodos que ya hemos aprendido. Lo importante aquí es apagar una fuente y hacer un método y luego apagar otra fuente y hacer otro método. Así es el principio de superposición. Ahora yendo al problema 4.12, aquí se pide sacar B0 por superposición. Veo que el resultado tengo menos 0.125. Vamos al circuito.
Lo simulamos para ver los valores que son. Esperamos a que se termine la simulación. Vamos a Trace, Cursor, Display. Ahí vemos que nos da menos 125 milivoltios, lo que en efecto concuerda con los cálculos que realizamos en este problema. Yo lo que hice en el principio de superposición fue apagar la fuente de corriente y después resolverlo como análisis de lazo. Primeramente, ya obteniendo el voltaje en ese sentido, apagué las fuentes de voltaje y con la fuente de corriente hice un divisor de corriente para sacar lo que sería el segundo voltaje y apliqué la superposición, así como se ve en mi procedimiento, y así salió el resultado. Ahora el 4.19 es el siguiente circuito, pide sacar Bx y aquí está la respuesta, también igual por principio de superposición. Vamos a ver el circuito, lo simulamos. Esperamos a que termine de hacer los distintos cálculos. Ponemos Trace, Cursor, Display. Aquí vemos que da en efecto menos 26.667 voltios, lo que sí concuerda con nuestro cálculo hecho. Bueno, aquí varía un poco en los decimales, pero eso es por los decimales que se usan. Aquí igual el principio de superposición, pero la diferencia es que no se apagan solamente las fuentes de voltaje y luego las fuentes de corriente, porque aquí hay dos fuentes de corriente y una de voltaje, pero es dependiente, y en superposición las fuentes dependientes no se pueden apagar. Entonces lo que se hizo fue apagar una fuente de corriente, realizar el circuito, luego apagar la otra fuente de corriente, realizar el circuito y aplicar el principio de superposición. Ahora el 4.27, aquí tenemos el circuito, aquí tenemos el resultado, se nos puede encontrar Bx, aquí ya no es por principio de superposición sino por transformación de fuentes. Vamos ahora a simularlo. Es este circuito. Vamos a esperar a que termine de hacer los distintos cálculos. Vamos a Trace, Cursor, Display. Aquí vemos que nos da un voltaje de menos 48 voltios. Y eso concuerda con los cálculos que hicimos, menos 48 voltios. Aquí pues se hizo transformación de fuentes. Primero se redujeron o se transformaron las fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Después se resolvieron los elementos que están en paralelo. Después esas fuentes de corriente se transformaron de nuevo a fuentes de corriente a fuentes de voltaje. Luego de ahí apliqué un divisor de voltaje para obtener lo que sería el voltaje de menos 48 voltios. Después al problema 4.24, igual se pide transformación de fuentes para encontrar Bx. Vemos que en los cálculos me dio 2.9787 voltios. Vamos a simularlo en PSpice. Vamos a darle compilar. Damos clic a Trace, Cursor, Display. Vemos que en efecto me da un voltaje de 2.9787 voltios. Entonces el cálculo que hicimos fue el adecuado. En este caso, pues como mencioné, se hizo transformación de fuentes. Primero se transformó la fuente de corriente independiente y también la fuente de corriente dependiente, quedando un circuito donde todos los elementos estaban en serie. Entonces lo que se hizo fue un análisis con leyes de tensiones de Kirchhoff,
Aquí están los cálculos que se hicieron para sacar el voltaje de 2.9787 voltios. Ahora vamos con el siguiente, que es el 4.32. Igual es por transformación de fuentes. Se pide hallar Ix. Y la respuesta obtuve 1.6 amperios. Vamos a simularlo. Bueno, aquí ya se puede ver de primeras que en efecto es 1.6 amperios. Aquí dio la respuesta directamente en el programa por el punto en el que se está haciendo la medición en el software de PSpice. También tiene que ver con la dirección en la que PSpice hace los análisis. En este caso va en una dirección igual a la que nosotros estamos analizando. Pero sí hay que tener cuidado en la posición en la que está haciendo la medición PSpice para saber si nuestro resultado de verdad es el correcto en cuanto al signo. Aquí podemos ver el procedimiento. Primero pues se transformó la fuente de corriente dependiente a una fuente de voltaje dependiente. De ahí se hicieron los elementos en serie. Luego se volvió a transformar esa fuente de voltaje dependiente a una fuente de corriente dependiente. Luego pues se hicieron los elementos en paralelo. Quedó un circuito totalmente en serie, entonces se aplicó igual un análisis por leyes de tensiones de Kirchhoff para poder sacar lo que sería el 1.6 amperios, la respuesta que sí nos dio en la simulación. Ahora tenemos el 4.26. Nos pide encontrar I0. La respuesta que obtuvimos fue 0.6363 amperios. Vamos a revisar si en el circuito en la simulación es lo mismo. Y podemos observar que en efecto es igual, solamente que pues utiliza otra denominación. En vez de yo utilizo amperios, aquí se utiliza miliamperios. Pero podemos ver que en efecto da 63.64. Bueno, ahí varían los decimales utilizados para hacer el cálculo, pero sí podemos observar que el resultado sí es el correcto. Aquí pues es por lo que dije del punto en el que está haciendo el análisis PSpice y la dirección en la que está yendo la corriente en el software. Es por eso que sí nos dio la corriente, el resultado de primeras correcto. Aquí lo que se hizo fue lo mismo. Transformaciones de fuentes de voltaje. Primero se transformaron las fuentes de corriente, se hicieron a fuentes de voltaje. Después, como todos los elementos estaban en serie, las fuentes de voltaje se sumaron al igual que las resistencias. Luego se sacó la intensidad de esa forma y pues ya pudimos ver que sí nos da la respuesta correcta. Y pues estos fueron los ejercicios del tercer problemario. Gracias.